Bueno, sabemos que hay muchos que ya nos conocen, que han estado con nosotros en nuestras certificaciones, en los workshops, en los proyectos Lean que hacemos, han estado también en las summits, pero también sabemos que hay personas que no nos conocen mucho. ¿Es la primera vez que están acompañándonos en un evento o es la primera vez que escuchan de nosotros? Y queremos tomarnos un minutito para presentarnos y decirles quiénes somos los que estamos aquí. Entonces queremos contarles que nosotros somos Lean Institute Colombia, que hacemos parte de la red Global Lean más grande del mundo, que se llama Lean Global Network, que estamos en 32 países con 32 institutos. Entonces aquí están las banderitas de todos los países. Y esta es la red Lean más importante que hay en el mundo. Y estamos unidos todos con un propósito superior, que es diseminar el pensamiento Lean. Aquí en Colombia tenemos la misión de expandir el pensamiento Lean para mejorar la competitividad de las empresas, creando valor para los clientes y desarrollando las habilidades en las personas. Trabajamos con todos los sectores de la economía, adoptando el modelo de transformación Lean. Lo hacemos a través de proyectos, de certificaciones, de workshops, de publicaciones, summits, libros, etcétera, y todo aquello que nosotros podamos crear. Y en estos tiempos de pandemia hemos tenido que usar nuestra creatividad para acercarnos a la comunidad Lean y poder llevar este pensamiento Lean. Así es que ese es nuestro propósito y aquí estamos. Nosotros como Lean Institute, me voy a saltar esta diapositiva. Ok, tenemos nuestro Lean Transformation Framework, que es nuestro modelo de transformación Lean, sobre el cual siempre estamos tratando los problemas, abordando los proyectos. Y estas 5 dimensiones de esta transformación Lean que tenemos hoy, pues hoy vamos a estar abordando una muy importante que está en el centro, que está en el corazón, que es no el sistema de gerenciamiento, sino el comportamiento de los líderes. ¿Cómo son esos líderes? ¿Cómo es el liderazgo Lean? Y vamos a saltarnos un poquito hacia la derecha, hablando un poquito del desarrollo de las personas. Y para eso, pues estamos aquí con este grupo de personas que nos están acompañando para hablar un poquito de este centro de la casa en cuanto al comportamiento o el liderazgo Lean. No vamos a tocar hoy ninguna de las otras dimensiones. Como ustedes ven, son 5 dimensiones y todas ellas hacen parte y son muy importantes en una transformación Lean. Cuando falta una, algo tiembla, pero cuando están las 5 y están bien equilibradas, pues podemos tener una transformación Lean saludable. Bueno, voy a dejar de compartir acá. Ok. Quería decirles que hay muchas definiciones de Lean y hoy vamos a decir que Lean significa que continuamente nos esforzamos para mejorar la seguridad, la calidad, la flexibilidad y la productividad, involucrando a todas las personas siempre en la solución diaria de los problemas, donde nacen las iniciativas de la gente y donde está el crecimiento de la empresa y la mejora del trabajo. Lean no tiene que ver con presionar a las personas ni con programas tayloristas de reducción de costos. Nosotros no practicamos Lean para que las personas trabajen más. Lo hacemos para que lo hagan de una forma más inteligente. Lean tiene que ver con desafiarnos a nosotros mismos y a los otros a encontrar los problemas y a trabajar todos los días, no solamente por proyectos, sino todos los días para comprometer a las personas y resolver esos problemas. Lean tiene que ver con Kaizen y esta palabra tan importante que les voy a decir ahora y que va a estar a lo largo de este webinar, que es respeto. ¿Qué no vas a llevarte hoy? Hoy no te vamos a dar un paso 1, 2, 3 o una receta mágica para que digas, ay, el liderazgo Lean es esto y hay que hacerlo en este orden, en esta estructura. Hoy te vas a llevar historias de vida. Hoy vas a escuchar sobre la vida de estas personas que son seres humanos maravillosos y conocerás sus caminos, los sectores por los que han pasado, el pensamiento que han desarrollado, y vamos a encontrar que hay cosas comunes, que son esas prácticas del líder Lean, que siempre se basa en el respeto. Y para eso quiero presentarles a nuestros panelistas de hoy. Comencemos por el doctor Javier Salamercado, que es el director del Instituto Modelo de Cardiología, que está en Córdoba, Argentina, y director también del Lean Institute Argentina. Javier, buenas noches. Buenas noches. Ok, les presento también a Luis Guillermo Amu, gerente de campo en Manuelita Azúcar y Energía. Ahí está Luis Guillermo. Hola, buenas noches. Ok. Para los que no están en Colombia, les cuento que Manuelita es una de las empresas, es uno de los ingenios más importantes de nuestro país y si no me falla la memoria, creo que es la empresa más antigua en Colombia.
También les quiero presentar a Iván Darío Zapata, que es el director de calidad y satisfacción del cliente de Sofasa, más conocido como el gurú por su gente allá. Él les va a contar esa historia más adelante. Muchas gracias, ¿no? Muy agradecido por la invitación, Aline, y esperemos que disfrutemos este espacio. Gracias, Iván. Y tendremos a Juan David Ruiz, presidente del Instituto Colombia, quien nos va a estar guiando un poco más en esta conversación. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Vamos a estar aquí, pues tenemos el privilegio de tener a 3 personas que están en diferentes sectores, con recorridos diferentes, con experiencias diferentes, y vamos a enriquecer esta charla a partir de preguntas y vamos a conversar en breve ya. Exactamente. Bueno, vamos a hablar hoy sobre 4 prácticas del liderazgo Lean. Obviamente el liderazgo Lean tiene muchas cosas sobre qué hablar, pero el tiempo es corto y vamos a enfocarnos hoy en 4 prácticas de ese liderazgo Lean, que todos ellos practican, valga la redundancia, en su día a día. Vamos a descubrir qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo les ha ido, y vamos a tener 4 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de la primera, que se llama Vaya a ver usted mismo, que ese es ir al Gemba. Luego vamos a tener un segundo bloque donde vamos a hablar de dar y ganar confianza. ¿Qué es eso? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo desafían? ¿Cómo tienen un norte verdadero? Vamos a tener un tercer bloque que es hablar del coaching facilitador y un cuarto bloque del trabajo en equipo. Vamos a estar haciendo preguntas. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, las escriben en el icono de preguntas y respuestas que hay en la parte inferior de su pantalla. Ustedes van a encontrar en su pantalla que ahí está el icono del chat, pero más hacia la derecha van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Por favor, escriban allí en ese icono las preguntas y respuestas, porque de ahí vamos a tomar las preguntas. Obviamente escogeremos las preguntas que están pues más votadas, a esas les daremos preferencia, pero por favor siempre escriban ahí porque pues ustedes en webinars anteriores nos han pasado que son varios de la misma empresa, el jefe dice voten por la pregunta tal y todos votan, bueno, y esas las tenemos que hacer. Por favor escríbanlas allí de acuerdo al bloque que estemos trabajando para que podamos también tener como una coherencia. Entonces yo no me demoro más aquí, le voy a dar la palabra a Juan David para que comencemos a hablar de liderazgo Lean. Juan David. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces a hablar de este primer bloque de liderazgo Lean, pero como Angélica nos decía, cuando hablamos de liderazgo Lean estamos hablando de una parte fundamental para poder tener una transformación exitosa en la compañía. Pero yo quiero ir directo a las preguntas con las personas que están viviendo esto en el día a día y quiero arrancar con un tema que es el primero y es vaya a ver usted mismo, vaya al Gemba. Esa palabra que en repetidas ocasiones hablamos, que escuchamos, que algunos lo practican, pero que termina siendo también y generando una cantidad de preguntas alrededor de eso. Entonces yo quiero arrancar preguntándole a Iván Darío, ¿qué significa vaya y vea usted mismo? ¿Qué significado tú le podrías dar a eso, Iván? Bueno, lo primero y arranco esta parte de Lean y sobre todo la parte del liderazgo, Juan, porque el Lean se nos tiene que convertir en un hábito, ¿sí? Y en una disciplina. Y cuando hablamos de ir al Gemba, es donde está realmente la acción. Y para ir a la acción tenemos que sacar ese espacio de compartir y de guiar y acompañar a las personas en su crecimiento. Una cosa muy importante, cuando vamos al Gemba es para utilizar el resto de herramientas que hoy nos brinda Lean. O herramientas tan simples como solo observar un puesto de trabajo. Herramientas tan importantes como analizar un problema. Herramientas tan importantes como revisar un puesto de trabajo en la aplicación de las 5 S. Herramientas tan importantes como el acompañamiento a la gente. Entonces, realmente el Gemba es precisamente las personas cuando vamos, es entender el proceso y ver cómo podemos aportar a su mejoramiento para identificar las desviaciones que tengamos. Pero eso se hace solamente cuando vamos y damos ejemplo. Hoy el liderazgo se ve de esas personas que acompañan realmente a sus equipos. Ok, importantísimo eso. Entonces hablamos de ejemplaridad porque un Gemba sin ser ejemplar pues tal vez no es muy sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta y el otro punto es ver el proceso, ¿no? Pero cuando nos hablan de proceso muchas veces tendemos a confundirnos con una caja y con una entrada y una salida, pero si miramos a la luz de la transformación Lean es cómo las personas están haciendo el trabajo. Luis Guillermo, ¿tú qué es lo que buscas cuando vas al Gemba?
Bueno, nuevamente buenas noches. El Gemba es donde suceden las cosas, donde realmente se genera valor y nosotros, digamos, en el caso nuestro, tenemos un amplio Gemba. Yo ahorita les decía antes de empezar que nosotros tenemos realmente un campo, es ir al campo donde hay máquinas, donde hay personas y ver eso donde se genera valor. Nosotros cuando vamos al Gemba tratamos de encontrar qué es lo que está pasando y cómo la gente está pensando, qué es lo que la gente piensa cada que hace la labor. Nosotros tenemos un dicho y es que no hay salida mala al campo. Por mucho que uno haya recorrido el campo una, dos, tres, cuatro veces, vuelve a ir y vuelve y ve otra cosa. Entonces, parte de lo que vamos a hablar ahora, que es el tema de confianza, es que cuando a uno lo ven en el Gemba, que lo ven que se está relacionando, que maneja el lenguaje que se maneja en el Gemba, pues comienza uno ya de por sí a generar valor en el equipo. Entonces lo que se busca es, véanme que yo estoy comprometido con ustedes y vamos a impulsar el trabajo que están haciendo. Ese es a eso se va el Gemba. Ok, muy bien. Gemba es muy diferentes, inclusive en los programas de Lean Management que hacemos, uno de los ejercicios primordiales es ese, es encontrar cuál es tu Gemba. Fíjense cómo estamos hablando de Iván, que está dentro de una ensambladora, que lógicamente tiene proveedores de todas partes del mundo. Tenemos a Luis Guillermo, que está en una zona extensa, con muchas hectáreas, con cultivos donde hay que acompañar a la gente. Y quiero enganchar esto con Javier, cómo es el Gemba en un hospital, cómo es el Gemba en una clínica, y cómo esto sucede al comienzo también, ¿no? Porque uno se imagina que esto es como que vamos a arrancar a hacer Gemba mañana, pero ¿cómo no confundir eso con una auditoría? ¿Qué pasa en un hospital y cómo es, Javier? Perfecto, buenas noches a todos. Sí, nosotros comenzamos en el Gemba principalmente yendo a ver un poco cómo hacía el trabajo la gente, ¿no? Y también saber cómo era la opinión de nuestro personal. Pero como recién decías, ¿no? El hospital tiene pacientes. Nosotros tenemos lo que dirían en otra industria los clientes, ¿no? Nosotros nos cuesta decirle cliente a un paciente porque lo cosifica. Entonces, para nosotros el paciente está presente, ¿no? Mientras que hacemos un Gemba. Entonces hay que siempre avisar, pedir permiso, ¿no? Al paciente, avisarle al personal que vamos a ir, eso es respeto, ¿no? Y que no es una auditoría, que nos interesa ver cómo están trabajando, qué necesitan, cómo podemos ayudarlos, cuál es su opinión, cómo se puede mejorar. Así que bueno, sirve para hacer eso, sirve, como decía Iván, para hacer un mapa de flujo de valor, sirve para evaluar procesos, pero desde el punto de vista no de evaluar a la gente, no es un examen, sino es junto con la gente ver cómo podemos mejorar el trabajo y agregar el valor al paciente. En el hospital es muy importante cómo le agregamos constantemente más valor al paciente. Ok, es importantísimo eso, ¿no? Porque es una de las confusiones que muchas veces se generan, ¿no? En los inicios de la transformación Lean tendemos a confundir quién es el cliente. Inclusive nos ha pasado que cuando se pregunta quién es el cliente, la respuesta es que es el jefe. Sí, no sé si de pronto han visto eso, pero ocurre y me gusta eso porque cuando estamos en una clínica, pues estamos viendo al paciente de frente, ¿no? No siempre en la industria o en la empresa donde estemos hoy vamos a tener la oportunidad de ver, por eso tenemos que promover siempre es cómo nosotros nos conectamos y llegamos hacia ese cliente final. Eh, Angélica, ¿qué preguntas hay de los participantes en este primer bloque de vaya a ver a usted mismo, ir al Gemba? Bueno, aquí hay una que dice de un espectador anónimo. ¿Cómo ir al Gemba cuando los empleados están en el trabajo remoto, en una empresa de servicios financieros? Bueno, no sé si en empresa de servicios financieros, pero ustedes que están en trabajo remoto, ¿cómo han hecho para ir al Gemba cuando no han podido ir hasta el sitio? Iván, ¿quiere contarnos? Bueno, mira, es para los que tenemos esta pasión de estar en el terreno, yo ahorita hablaba con mis compañeros, ha sido muy complejo. Es más, yo les digo, yo estoy trabajando 4 días y uno remoto. Pero esa parte del acompañamiento es que lo que necesita es la gente sentirse cercana, sentirse escuchada. O sea, entonces muchas veces sí, el acompañamiento lo puede hacer uno realmente también virtualmente. Ahorita con todas las herramientas tecnológicas tenemos que salir fortalecidos. ¿Por qué tenemos que salir fortalecidos? Porque las cosas van a cambiar y nos tenemos que adaptar rápidamente y es parte de lo que es Lean.
O sea, no podemos llegar y decir que no vamos a hacer un Gemba, lo que tenemos que es adaptarnos. Y le cuento experiencias que estamos teniendo en este momento sobre procesos y auditorías que se están haciendo ya de manera virtual. Hoy tenemos cascos, tenemos una cantidad de herramientas digitales, lo cual nos permite acompañar a las personas, generar ese sistema de participación que es lo que hablamos. O sea, lo más importante es escuchar a las personas y generar esos espacios en donde podamos tener esa comunicación. Pero hay que ir al Gemba. Tenemos que saber que en este momento cambió el contexto, nos tenemos que cuidar, pero no podemos abandonar el Gemba. Entonces, tenemos que entrar a participar en ambos sentidos, presenciales y virtuales. Súper, Ahora, gracias, sí, Iván. Ah, no, Juan David. es importante complementar un poco que Iván nos está diciendo, tenemos que adaptar, tenemos que evolucionar, con pros o con contras, es una realidad que tenemos que aceptar. Pero es importante, antes de decidir cómo ir al Gemba, entender que el trabajo cambió también. La manera como las personas se comunican, trabajan, pues también hay que adaptarla, ¿sí? Si vamos a estar en la casa, en una empresa de servicios, un área administrativa, y todo lo vamos a seguir manejando por mail, complicadísimo ir al Gemba. Pero si tenemos otros elementos Lean en nuestra jornada, rutinas de gerenciamiento, flujos de valor digitales, vamos a poder ver lo que está ocurriendo en el trabajo de la gente, vamos a poder ver los problemas de otra manera. Entonces, eso también hay que adaptarlo. Y eso se trata de ir al Gemba, entender qué necesitan las personas, pero no puede ser solamente seguir por el correo o imprimiendo todos los papeles que había que hacer antes para facturar o las cotizaciones, qué sé yo. Entonces eso parte de del primer bloque de cómo la gente está haciendo el trabajo. Juan, quiero complementar algo ahí, Juan. Es que decíamos, de lo importante de ir al Gemba es que los trabajadores se sientan acompañados. En una empresa pues como la que yo pertenezco, donde nosotros no hemos parado la operación, imagínense pasar de estar en todo el tema del INDIS, el Gemba, la participación, hay una pandemia y se quedan los trabajadores, valga la redundancia, trabajando y los administrativos en la casa. Entonces, ese puede ser una cosa de doble filo, donde se puede desvirtuar todo lo que uno ha querido mostrar presencialmente. Entonces, hay que arreglárselas para ir al Gemba. Sobre todo en esta situación, hay que hacer que los trabajadores se sientan acompañados, porque si no, ellos son los que están trabajando y los otros estamos virtual. Sí, Aquí hay unos puntos. Dale, Javier. Quería complementar que nosotros nos está pasando, conversábamos un poco antes, ¿no? Desde el inicio, que nosotros tenemos muchos médicos muy apasionados, ¿no? Por estar en el Gemba. O sea, el médico quiere estar con el paciente, ese contacto con el paciente lo necesita. Y de hace 6 meses acá, hay médicos que no están pudiendo venir por los factores de riesgo que tienen. Entonces, el desafío nuestro es hacerlos sentir que están en el hospital. Entonces, nosotros tenemos todos los días comité de crisis, y ese comité de crisis incluye todos estos médicos que tienen una experiencia muy vasta y muy llena, y les pedimos opiniones, les presentamos los casos, o sea, tratamos de traerlos al Gemba lo más posible. Y por supuesto que nos nutren muchísimo, así que es fundamental ver cómo le encuentran la vuelta en esta nueva era. Perfecto, muy bien. Entonces, para cerrar este bloque. Antes de eso, Juan David, yo quería decir una cosa, porque aquí hay varias preguntas acerca de si antes de ir al Gemba hay que hacer un checklist, si antes que ir al Gemba hay que prepararse de alguna manera, hay que llevar unas preguntas tipo que hay que responder. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es su experiencia? Un poquito sobre eso. Bueno, empiezo. Digamos, definitivamente hay que ir con un checklist, pero no se puede mostrar a la gente que visita que uno lleva un libreto. O sea, lo peor que puede pasar es que el Gemba se haga y la gente perciba que hay un libreto, sino como llegar allá y qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué problemas hay. Y muy importante, estar muy documentado del sitio donde uno va a ir, porque pues de pronto le sale a uno el trabajador y le dice, bueno, es presencia, pero usted no está enterado de lo que está pasando. Entonces, como mínimo hay que saber algunas cosas que pasan al sitio donde uno va a ir. Prepararse un poco, pero no con un checklist exactamente para preguntar la lección. Porque todo tiene que ser muy natural. Tiene que nacer que uno va al Gemba, no que voy a ir, le voy a tomar la lección, sino todo muy natural. Okay. Ahora sí, pasemos al segundo. Si quiere, la experiencia nuestra en esta parte también es
es un poco muy estructurada, pues dentro de la agenda, dentro de la rutina, porque realmente uno establece una rutina y en la rutina uno define las fechas de los Gemba y en el caso nuestro precisamente les comento, o sea, el Gemba se vuelve tan apasionante que las mismas unidades de trabajo solicitan que el jefe vaya. Entonces, ese es uno de los cambios y como decía Luis y decía Javier, la gente espera que el jefe vaya para que sea escuchado. Entonces, en el caso nuestro nos tocó crear una ruleta. Entonces, yo tengo en mi organización, tenía definido el lunes un departamento, el martes otro, y así todas las tardes se los dedicaba y tenía 3 ejes, en calidad, costo, plazo y la parte de seguridad. Entonces, como ya me demandaban, entonces hicimos una ruleta. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver a qué unidad vamos. Y la gente claro, y la gente esperaba, decían, yo quiero que venga mi jefe para mostrar qué tengo y cómo estoy trabajando y cómo estoy aplicando las herramientas. Entonces, ahí es cuando la organización se vuelve esa cultura. Y de pronto, Juan, qué pena que interrumpí, pero es que realmente el Lean y la fuerza del Lean y del mejoramiento del Lean es que sale de la base. Y por eso las organizaciones tienen que crear sistemas de participación para que les permita generar ese involucramiento, lo que habíamos hablado, de esa implicación. Entonces, realmente cuando ellos ven que el jefe va, el jefe quiere ver qué van a proponer, ellos empiezan a aportar y ahí es cuando las organizaciones crecen. Súper. Ok, muy bien. Bueno, eso nos está dando la entrada al bloque 2, ¿sí? En el bloque 2 queremos hablar de un punto que es súper importante y es justo lo que ustedes están tocando y es dar y ganar confianza, aprender, ¿sí? No vamos solamente al Gemba a ser dictadores y a decir qué es lo que hay que hacer, sino a aprender, a hacer buenas preguntas, a escuchar, a enseñar, a desafiar, a vincular todo con un propósito, ¿no? Una cosa es el proceso, como hacemos el trabajo, otra cosa es el propósito, el por qué nosotros hacemos ese trabajo. Entonces yo quiero comenzar con una pregunta para Luis y es, ¿cómo has construido tu confianza bajo la óptica Lean en tus equipos? Bueno, yo les decía ahora, y es un desafío el tema de la pandemia, porque es un trabajador cualquiera puede estar pues, preguntando, bueno, vamos a ver si realmente hay un acompañamiento. Yo estoy acá laborando y en dónde está mi jefe, en dónde están mis líderes. Entonces, el tema de confianza, primero, pues yendo al Gemba, es un complemento, vaya al Gemba, entérese de lo que está pasando. En el caso nuestro es muy importante, por lo menos saberse el nombre de los trabajadores. O sea, cuando yo llamo al trabajador por su nombre, cuando sé lo que hace, cuando sé sus anteriores indicadores, ¿ya? Y cuando se hace pues una conversación incluso diferente al mismo trabajo, pues yo ahí estoy ganando confianza. Particularmente lo que me ha funcionado muy bien es no llegar de una a preguntarle cuántos viajes has enviado, cuántos, sino qué más, cómo estás, el sol, la lluvia, cualquier otra cosa que la persona se sienta con la confianza de hablar. Caramba, muy bien. El tema de evitar hacer preguntas de cómo vas y no cómo vamos, o sea, cómo estamos haciendo, cómo podemos mejorar, involucrando. Y algo que para nosotros fue muy importante, y esto lo puedo contar pues como parte de los anécdotas o de las cosas muy, muy positivas, y es que hay un lenguaje de las presentaciones, hay un lenguaje de que le presento al comité, hay un lenguaje de revisión de TVIs, etcétera, y hay un lenguaje del Gemba o un lenguaje del campo. Entonces, yo no puedo llegar a hablarle a los trabajadores de Levicta, de Leva, de nada de eso, sino comenzar a decir, bueno, ¿a qué le da sentido? En el caso nuestro, hablábamos mucho antes de las toneladas día, o las toneladas por hora y tal, cuando descubrimos que el sentido es que ellos no miden en toneladas, ellos miden en vagonados o en vagones. Entonces, cuando ya le hablas, bueno, ¿cuántos vagones ha despachado? ¿Cuántos volteos? O sea, mucha jerga del mismo ambiente, eso va generando confianza. Y la otra cosa es que su trabajo. Cuando se vuelve a ver con la persona, volverle a tocar el último tema que hablaron, porque si no, no se va a crear eso, el vínculo, ¿no? Me llama mucho la atención porque todo eso lo clasificamos de pronto como en un relacionamiento, ¿no? Crear una relación. Ahora, yo le pregunto, Javier, ¿cómo uno puede vincular esto con el propósito? ¿Cómo tener un norte verdadero y cómo este norte nos ayuda a generar y a ganar confianza en la organización? Eso es muy importante, ¿no? Que los líderes puedan bajar bien claro el mensaje de cuál es el verdadero norte de la institución
es muy importante. Y que cada uno sepa cuál es su rol dentro de ese norte es muy importante. Crea, por supuesto, una seguridad. El hecho de que decía al principio, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pero lo más importante es ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Para poner un ejemplo, una transcripcionista que puede sentir que puede estar escribiendo simplemente un informe de una tomografía. Nosotros le explicamos que lo que está escribiendo es si el paciente volvió a tener cáncer y que está esperando ese mensaje, que quiere saber si va a volver a tener cirugía, si va a volver a tener quimioterapia. No es simplemente un papel que está transcribiendo. Está realmente teniendo, lo más importante para nosotros es el paciente. Entonces nuestro verdadero norte es siempre primero el paciente, segundo el paciente, tercero el paciente, y es importante a cada una de las personas en la institución bajarle cuál es esa traducción, ¿no?, del verdadero norte a su puesto de trabajo. Ok. Iván, ¿tú quieres dar algunos ejemplos de algunas prácticas del Gemba, de escucha, de desafío? ¿Cómo tú en la experiencia que tienes has podido profundizar en estos temas? Mira, hay algo muy importante y para mí es un eje de responsabilidad y es la transparencia. O sea, nosotros cuando somos transparentes y somos claros frente a los objetivos y los comunicamos, la gente entiende cómo hacen parte de este engranaje y a partir de ahí definimos claramente unos sistemas de medición en los cuales diariamente damos los resultados. Entonces, precisamente cuando esa parte y esa transparencia la gente la percibe, ellos se vuelven transparentes también con la organización y se involucran. Hay una palabra que yo utilizo mucho, es la implicación. Es que si no damos la información, el tabú de guardar la información, eso no existe hoy. Las empresas que son abiertas y participan a sus empleados en la transformación, porque realmente hoy las transformaciones de la organización parten de los puestos de trabajo, como dijo Luis. Ahí es donde están realmente las oportunidades y ahí es cuando comprendemos que cada labor que realizamos es con un fin de aportar valor a un cliente, buscando cómo ser reconocidos a través de productos y de organizaciones que siempre están pensando en el cliente. Entonces, esa filosofía, yo te digo, cuando nosotros vamos y le explicamos a una persona cómo aporta, cómo agrega valor y cómo es importante su trabajo, ahí es cuando hay participación. Qué bien, qué bien. Fíjense cómo se relacionan todos estos conceptos, ¿no? Hablamos siempre del liderazgo, del comportamiento de los líderes, pero cómo los líderes están gerenciando, y eso pasa también por esa comunicación que están hablando, ¿no? Muchas veces nos desgastamos en el resultado. Hay que comunicar bien, pero ¿qué es eso? Eso no es nada. Comunicar bien es una cantidad de cosas que ustedes han dicho y me parece fantástico de poder estar en la dimensión humana de la persona, del colaborador, en el terreno, entender su ecosistema, su perímetro, entender todas esas cosas que hacen que se pueda conectar con el propósito superior. Angélica, ¿qué pregunta De tenemos hecho, de los aquí hay algo muy participantes? interesante que pregunta Luis Carlos Rojas y él dice, en los Gemba Walk, pues digamos, está todo ligado, ¿no? Estamos hablando Sí. del Gemba, pero también de las prácticas que tenemos allí. Dice, en los Gemba Walk solo participan niveles gerenciales y de jefatura, o sea, el Gemba está solamente para un nivel de la organización o cualquier persona puede hacer Gemba. ¿Quién quiere responder? Javier. Sí, con todo gusto. Bueno, en nuestro caso, hay un grupo que generalmente se arman para el Gemba Walk, pero de todos los distintos niveles, justamente. Y lo más importante es la gente que trabaja dentro de esa área que participe, el jefe del área que participe. Es muy importante que otros jefes, para justamente ir a aprender de ellos, ¿no?, y preguntar con preguntas inocentes, preguntar realmente porque le interesa saber qué están haciendo, por qué lo hacen así. Eso es fundamental, esa transparencia que decía Iván. No preguntas con una respuesta detrás, eso no es preguntar, tiene que ser una pregunta muy transparente, que la gente, y también, digamos, y que tengan la posibilidad de expresarse, mostrar las métricas, por qué lo hacen, realmente tuvimos un buen día, no tuvimos un buen día, qué hicimos para mejorar. O sea, participan para nosotros dentro del hospital todos distintos niveles y mezclamos todas las áreas acá.
Entonces, un Gemba Walk acá generalmente hay un médico, puede haber una enfermera, un administrativo, todas distintas áreas. Qué bien, qué bien. Entonces Hay, es... Dale, Luis. hay un complemento ahí. Bueno, además de eso, también es el tema, por lo menos yo lo hago, es también llevar gente al Gemba que no tiene ni idea del proceso. Y yo lo uso para mi propio conocimiento, porque esas preguntas inocentes son las que uno nunca se ha hecho. Y bueno, es que siempre lo vimos así, pero mira que no lo hemos visto de esa manera. Entonces, como estrategia, en algún momento aplicamos llevar al Gemba personas ajenas a la operación, podían ser de la misma compañía, personas de salud ocupacional, personas de laboratorio, diferentes a nuestro día a día. Y como experiencia en esa ocasión nos salieron como 130 mejoras y ninguna requería inversión, pero eran cosas que no habíamos visto. Claro, Entonces, Hay claro, de qué bien. pronto que quiero agregar ahí, y realmente el Gemba como estrategia, porque es una estrategia, es convocar. O sea, realmente la estrategia se utiliza para convocar. O sea, la Gemba no solo se hacen con los mandos. Precisamente las organizaciones somos sistemas y estamos compuestos por diferentes áreas. El ejemplo que yo pongo es, de acuerdo a cada uno de los temas, se lleva cada una de las personas. Ejemplo, entonces siempre está uno acompañado con el gerente de calidad o con el gerente de recursos humanos, porque realmente lo que uno busca es ahí, como decía Javier, exponer a las personas. A la gente le gusta exponer, la gente hoy busca espacios y les tenemos que generar espacios para poder comunicarse. Entonces, precisamente el Gemba es uno de los espacios más lindos en la cual la gente es más transparente porque tienen la oportunidad de transmitirnos dónde podemos mejorar, cómo le pueden aportar o cuáles son los problemas que tienen para que uno como jefe pueda entrar precisamente a solucionar los problemas en los cuales necesitan ayuda. Qué Y bien, qué bien. una cosa más, Juan. El Gemba es un lugar de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Entonces, el hecho de que líderes de distintas áreas vayan y pregunten, después se traen ideas también para sus propias áreas. Entonces, el Gemba realmente es bidireccional, es muy, muy, muy lindo. Es algo que es muy importante, es una de las, digamos así, prácticas más importantes del Lean. Ok, muy bien. Entonces, esto para cerrar este bloque, Angélica, hablamos mucho de transparencia y de entender que son muchas las oportunidades que vamos a encontrar en un Gemba, son muchas las personas que se pueden involucrar. Yo creo que la respuesta no sale mágicamente, decir quién es el que debe hacer el Gemba. La pregunta para todos en la organización es ¿cuál es tu Gemba? ¿Cuál es tu Gemba? Muchas veces el de compras no ha entendido el Gemba. El de TI no ha entendido el Gemba, no ha entendido quién es su cliente. Y entonces trabajamos como islas para cumplir con unos objetivos y unos resultados que me pusieron a mí como sector. Pero cuando hablamos de Lean, hablamos de flujos de valor, una visión en tu en que se comunica sí o sí con el cliente final. Y cuando ese mindset lo logramos hacer, empezamos a ver cuál es el verdadero Gemba que tenemos y empezamos a buscar cómo poder romper esas murallas que se crean mentalmente en las organizaciones confianza. y generar la confianza, exactamente. Muy bien, vamos entonces ahora, está súper interesante, hasta aquí ya llegamos a la mitad de los bloques, nos quedan 2 bloques y el siguiente bloque a partir del liderazgo Lean es el coach y facilitador. El líder Lean como un coach y como facilitador. Entonces quiero preguntar primero a Javier, ¿cuáles son esas prácticas que utilizamos o que utilizas para el coaching? Sí, el coaching, para mí es fundamental dar el ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, siempre hablamos de un liderazgo Lean, un liderazgo a partir de la humildad, a partir del respeto por las personas. Eso es fundamental. Hay veces que hay que también saber balancear y diferenciar, ¿no? Porque como líder por ahí nos toca, por ejemplo, dar indicaciones hacia dónde debemos ir. Supongamos, por ahí sería medio difícil a una persona que recién inicia en el trabajo, ponerle en preguntas, lo pones muy nervioso, quizás es hasta contraproducente. A él indicarle un poco es lo mejor, ¿no? Pero cuando estamos hablando de desafíos complejos, ahí el facilitador es muy importante, el preguntar a la gente qué podemos hacer, cuál es tu opinión, cuál es tu visión, qué deberíamos evaluar, qué han hecho otros, o sea, investiguemos, toda esa parte es fundamental. O sea que hay veces que se aplica más el coaching, a veces que se aplica más el facilitador y el líder tiene que saber en qué momento es uno y en qué momento es otro para lograr un mejor trabajo en equipo.
Bueno, pero eso se está, o sea, eso suena súper interesante, pero siento, Javier, que eso se empieza a conectar con la manera como los líderes se comportan y actúan en el Gemba. Quisiera preguntarle a Iván cómo los comportamientos o nuestros comportamientos influyen en ese liderazgo Lean para llevar a cabo un proceso de coaching como facilitadores. Yo pienso que gran parte y la principal responsabilidad que tenemos nosotros los líderes en las organizaciones es desarrollar los talentos. Y ahorita me pego a eso porque realmente hoy el problema no son las nuevas generaciones, el problema es que no les estamos dando ese espacio en el cual ellos puedan desarrollarse. Es precisamente cuando tú tomas ese liderazgo, ¿sí? En el coach y apadrinas a una persona y le dices cuál es su comportamiento, le generas los espacios donde se pueda exponer, donde lo acompañas y practicas antes de exponerlo, él ve qué está haciendo y adquieres esa confianza, como dijo Luis. Realmente la parte del coaching es unas escalas en las cuales tenemos que aumentar las competencias para su desarrollo. Entonces tenemos que ser transparentes en decirles en qué está bien y en dónde debe mejorar. Tenemos que ser transparentes en su manera de actuar. Ellos son casi que imágenes nuestras muchas veces, entonces realmente nosotros tenemos que ser también de una manera muy responsable de guiar y ser sobre todo el comportamiento. Ahorita Luis decía, y es cómo uno se comporta, y les digo, la manera ahorita, como decía, de solo saludar, por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de saludar a las personas siempre de mano, mirarlos a los ojos, dar el feedback. La parte clave para un buen coach es dar el feedback en el momento oportuno, pero un feedback positivo de crecimiento, no de opacar y acabar con las personas. Como todos nos hemos equivocado y nos han dado la oportunidad. Entonces tenemos que entender que tenemos que promover que las personas se equivoquen, pero que salgan adelante. Entonces eso es lo que tiene que promover uno como un coach frente a un equipo de trabajo. Qué bien, Iván, ese espacio sí que es fundamental, ¿no? Además, Dejar porque, el espacio para poder errar. además, porque cuando hablamos de Lean, siempre hablamos de experimentos, estamos siempre haciendo ciclos de PDCA. Entonces debe haber un ambiente en el que valga, el que se valga equivocarse, en el que no haya una punicidad porque me equivoco, en el que lo que no se vale es no aprender de la equivocación, pero donde podamos tener un ambiente controlado Claro. para que las personas puedan hacer sus experimentos. Pero venga que yo lo interrumpí porque es que aquí hay preguntas importantes de la gente. Y esta pregunta sale mucho y es, hay personas que tienen la fortuna de estar en una organización que desde su cabeza, su presidente, su director, su gerente, todos están haciendo una transformación Lean y entonces allí todo, digamos que hay un flujo más suave, más tranquilo, pero hay organizaciones en las cuales pues no sucede eso, las iniciativas Lean están en algunos departamentos. Pregunta aquí alguien anónimo, ¿cómo hacer con eso? Cuando mi gerente o mi presidente no es Lean, pero yo quiero hacer algo de Lean allí, hablando del Gemba, del liderazgo Lean en ese marco. Muy buena pregunta. Luis, ¿tú quieres responder? Sí, bueno, voy a responder y ahora complemento algo porque para el tema del coach. Vale. No, yo digo que nosotros o uno en una organización cuando está convencido de este tipo de formas de trabajo, para no llamarlo herramienta ni método, sino estas formas de trabajo, uno tiene que comenzar a ganar aliados. Y ganar aliados es coger aquellos o pares o trabajadores donde uno puede comenzar a tener victorias tempranas, o sea, comenzar a tener resultados a partir de ello y comenzar a mostrar. No hay otra forma. O sea, las personas que de pronto nunca han escuchado esto y comienzan a escuchar estas ingenierías blandas, dicen, no, eso tiene como mucho cuento, ¿qué será? Y eso sí como tan chévere, como tan romántico, eso sí funciona. Ahí toca comenzar es con resultados y uno coger partes donde tiene esos aliados y comienza a mostrar resultados. Ahí hay que mostrar resultados y lo más curioso es cuando uno dice cómo lo logró y cuánto invertiste y qué hiciste y no, simplemente miramos el proceso, encontramos desperdicios, los corregimos sin inversión y mire lo que obtuvimos. Y después de eso, entonces ahí va ganando aliados. Pero la forma sí toca con resultados y que otras personas comiencen a hablar el lenguaje dentro de la organización.
Y si son los trabajadores de la base, pues con mayor razón. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público o quieres No, que no vamos sé al si te otro bloque? complemento algo que quería decir Sí, claro. Dale, dale. del coach. Tenemos tiempo, sí. En esa parte, y yo pudiera decir que en el caso nuestro, ¿dónde empezó todo? Y es que una de las cosas que uno comienza a enseñarle a la gente es a medir, pero no medir el proceso. Yo creo que la cosa es a medirse uno mismo. Entonces, ¿cómo empezó todo? Preguntándole a las personas, en el caso, cuando usted llega a su casa, una pregunta tan básica como esta, cuando usted llega a su casa y su esposa, sus hijos le preguntan cómo le fue, ¿qué respuesta le da? Entonces, normalmente cuando hacíamos esa pregunta en la operación, la gente decía, no, pues bien porque llegué, porque no me accidenté, porque que además es tremendamente importante eso, pero ¿usted en qué contribuyó? ¿Usted qué aportó? ¿O usted qué ganó? Cuando se le comenzaron a hacer esas preguntas a las personas y se les enseñó a medir su propio desempeño, su propio trabajo, comenzaron a entender yo para qué estoy para la organización, pero también yo como persona qué satisfacción tengo al finalizar el día y qué meta tengo para el otro día. Entonces, parte de ese coach es enseñarles a medir su propio desempeño. Ok. Hay una cosa que me encanta que dice Luis. Espera, dale, Javier. Dale, Iván. No, Dale, Iván, Javier dijo una cosa muy chévere y yo los resumo en ser cercano. Y ser cercano es precisamente que tengan esa confianza para buscarlo a uno. Y ser cercano no es solamente en lo laboral, es que el principal soporte de cualquier empleado es su familia. Entonces las organizaciones tienen que estar presentes en el desarrollo de las familias. Ahí es cuando estamos creando realmente equidad. Entonces las organizaciones no solo pueden centrarse en un resultado, sino realmente el crecimiento de un entorno y un sistema de personas que trabajan bajo un mismo objetivo o bajo un mismo fin. Claro, ese resultado es consecuencia, ¿no? Hay que trabajar en toda la cadena, en el proceso y seguro que el resultado va a llegar y es mucho de lo que encontramos en los proyectos de cómo la organización se centra tanto en el resultado que de repente olvida cuáles son las cosas que van a mover ese resultado, cuáles son las variables y los parámetros que hacen que eso se mueva. Y eso pasa muchas veces por cómo la persona se está sintiendo, cómo la persona logra interpretar el cómo le está contribuyendo a un resultado de la compañía. Javier iba a decir algo. Sí, yo coincido, digamos, totalmente con lo que están diciendo. Una de las cosas que remarco que Luis recién decía era que él le pregunta a la gente, ¿no? ¿Qué aportó usted hoy, ¿no? En vez de decirle qué aportó, sino preguntarle y que la persona piense. Eso es muy importante, ¿no? Que la persona sea la que empiece a darse cuenta, que ella tiene que indagar un poco en qué aporté hoy, en qué agregué valor, en qué me destaqué. Ese momento de reflexión es muy importante para el crecimiento de la persona. El hecho de darle el norte verdadero, de darle soporte para que crezcan y sí o sí de nosotros constantemente como líderes autoformarnos es muy importante, porque eso también ellos es el ejemplo que también se tienen que formar constantemente, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto es muy interesante porque tenemos hoy un desafío en Colombia como instituto y es poder mostrar qué es lo que es verdaderamente Lean. Y yo creo que ustedes están resumiendo en todas esas palabras lo que verdaderamente es Lean. Hay herramientas, claro que hay herramientas, hay muchísimas herramientas. Las podemos utilizar, todas las podemos utilizar, pero esas herramientas siempre deben utilizarse para poder ayudar a las personas a desarrollarse en su propio trabajo, en su propia misión, para desarrollar su empresa y para que veamos siempre el desperdicio de las organizaciones que los clientes finalmente no estamos dispuestos a pagar. Y hoy nos está quedando mucho más fácil ya, porque con el coronavirus ya ese cuento de que yo no tengo problemas en mi organización, ya es buenísimo, ya llegamos y ya usted tiene problemas, ya es como un poquito diferente el abordaje. Entonces, en la medida que vamos entendiendo eso, pues vamos a poder tener mejores resultados. No sé si tengas otra pregunta del público. Juan, quería Dale, agregar Javier. sobre la pregunta de cómo hacer en una organización donde los líderes no son los que quieren la transformación. Y eso es un desafío, ¿no? Es un desafío para los que están abajo querer empujar algo hacia arriba. Pero hay varias, digamos, distintas estrategias. Cada uno puede ver cuál es la que funciona en su organización. Una de ellas es eso, ¿no? Crear esa célula modelo en el lugar donde sea, como dijo recién Luis, ¿no? Los easy winners que se dice, aquellos cambios que puedan ser fácil de adquirir y que generen ese wow, ese aha moment que dicen en Estados Unidos. Ese es uno.
Después otro es, bueno, ir al Gemba, ir a otro Gemba, o sea, ir a otra institución que está haciendo, pedir permiso, lograr, digamos así, esa interacción de ir a ver, mira, ellos están haciendo esto, qué interesante, vamos a ver de qué se trata. Entonces, eso también contagia. Así que creo que hay distintas estrategias para mostrarlos, pero es un desafío cuando los líderes no creen en eso, es un desafío para los de abajo empujarlo hacia arriba. Muy bien, perfecto. Vamos entonces enlazando, Angélica, el último bloque, ¿no? Vamos a hablar de liderazgo Lean bajo la óptica del trabajo en equipo, con una práctica de trabajo en equipo. Entonces, quiero comenzar con Luis Guillermo. Cuando trata los problemas, estimulas el trabajo en equipo. ¿Tratar los problemas ayuda a desarrollar los equipos? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, primero, pues el tema de problema, el problema como tal, que no nos asuste esa palabra. O sea, cuando lo que hemos aprendido acá es que cuando nos decían un problema, entonces entramos en caos y no sé qué hacer y cómo lo muestro y lo oculto. Pero cuando uno ya ve el problema desde otra óptica, donde no le tiene miedo al problema, donde pierde el temor a equivocarse, cuando yo hablo del problema y no de la persona que generó el problema, digamos que ya comienza uno a ganar parte de la solución. Comienza uno a tener un trabajo cooperativo porque la persona se siente con libertad de decir, no puedo lograr esto, necesito esto. Recuerden que un problema es algo que se presentó, pero también un problema es algo que yo quiero alcanzar, así no sea latente, así no sea explícito. Entonces, a partir de eso, la gente lo expone, se vuelve el trabajo cooperativo porque es, venga, yo entiendo usted qué lo está haciendo y cómo le puedo ayudar y cómo yo puedo también contribuir con ello. Pero muy, muy importante cuando se pierde el temor a equivocarse, yo puedo colaborarte sin ese miedo. Nosotros vimos y hemos estado muy convencidos de eso y es que cuando yo hago algo que no me da el resultado que espero, no quiere decir que fracasé en esa solución. Lo que pasa es que encontré que por ahí no era. Y es, hago la trazabilidad con la participación de todos, hago la trazabilidad, vos cómo lo viste, qué pasó, mira en el proceso, qué tal. Y no es que haya fallado, sino que en qué parte fue que no se dio como esperaba. Hemos llegado a descubrir que muchas veces la idea fue muy buena, pero no dio el resultado esperado porque no llegó el recurso que se esperaba, que tenía que llegar en ese momento. En el caso, pues, en el caso nuestro, de pronto que una máquina se quedó sin combustible, eso no tiene nada que ver con la idea inicial, pero se puede uno quedar en eso. Todos nos volvemos observadores y todos nos colaboramos. Pues cuando se entiende esto, ese tema de trabajo en equipo comienza a fluir De una manera muy natural. más orgánica. Oiga, Sí. pido la palabra que tengo preguntas aquí represadas. Dale. ¿Puedo? Claro. Bueno, aquí voy a tratar de unir varias. Aquí hay una de Luisa Fernanda y por aquí hay otra, bueno, ya no recuerdo de quién era, pero bueno, vamos a empezar por la de Luisa. Dice, ¿cómo hacer que todos los integrantes del equipo se interesen o despertar interés en ellos por colaborar? Y la voy a unir un poco con una que estaba por acá arriba estaban preguntando si alguno de ustedes tenía algún programa o algún tipo de método, quisiera que la gente entrara y también participara. No sé si de pronto Iván quiera contarnos por ese ladito primero. Bueno, la pregunta, yo las resumiría es, venga, realmente los espacios los generan los jefes, es lo primero. O sea, entonces, esa parte, el que tiene que convocar, y ahí está la parte del liderazgo. Y el liderazgo yo lo asocio a algo que es la parte del mindset del Lean. Hay palabras que uno tiene que eliminar de su vocabulario, porque es que les digo, no hay nada más peligroso que utilizar mal unas palabras. Palabras como nunca o siempre son palabras que usted tiene que eliminar porque precisamente alejan. Hay que trabajar un mindset en el cual precisamente decirles que no existen derrotas, ¿sí? Y que solo existen aprendizajes. Utilizar palabras como no existe el fracaso, solo las oportunidades. Palabras también como no hay problemas, solo hay soluciones. Entonces, decirles que el fracaso es el inicio de un éxito. Entonces, en esa parte, cuando tú empiezas a tener esa apertura, la gente te va a seguir. Es que uno tiene que ser cercano hoy, ese tipo de líderes que muchas empresas trabajan por temor, ya no son realmente lo que están siguiendo y los que están transformando la organización,
porque esa parte de transformación de la organización es en equipo, ¿sí? Entonces, esa parte yo diría que lo que uno tiene que hacer como líder es precisamente tener esa apertura. Nosotros hablamos, las puertas de las oficinas nuestras son en vidrio y somos transparentes y el mensaje que queremos transmitir es que están abiertas y somos transparentes para todos y que valoramos infinitamente la participación en el desarrollo de la organización de cada uno. Un ejemplo en Renault, tenemos 3 sistemas de ideas y participación para todos los niveles de la organización. Sistemas de ideas y sugerencias, que son para toda la parte operativa, pequeñas mejoras, que es lo que define el Lean. Estamos hablando de la cultura Kaizen, que son grupos de 5 o 6 personas que hacen un mejoramiento de diferentes procesos. Buscamos que sean transversales. Y la parte de ICP, que son ideas concretas de progreso, en la cual generamos esos espacios. Es que tenemos en los cuales los ingenieros, independientemente que sea su rol, es esa parte de transformación que los invitamos a la innovación. Entonces, esa parte, esos espacios son los que tenemos que generar, porque no es solo decir, sino saber aplicar y valorar y precisamente permitirles generar un espacio donde puedan exponer a la dirección de la compañía esa ganas de aporte que tienen. No sé si de pronto queda claro así. Sí, y yo pienso que hasta aquí Erika. también podemos hablar y hacer una diferencia entre que el liderazgo Lean y el liderazgo tradicional, pues sí tienen algunas diferencias que son muy marcadas y que ustedes en su camino de vida, que ninguno de ustedes fue a la misma universidad, ni creo que en persona ni se conocen, pero hoy están convergiendo aquí con unos puntos que tienen en común y que vienen de la raíz de ese liderar con respeto, del tratar a las personas con respeto, de escuchar a las personas, de ir a ver mirar su trabajo. Como decía Javier, de no hacer preguntas inducidas, sino que preguntar con sinceridad. Y ese tipo de cosas son las que hacen de esa diferencia de ese liderazgo, de ese líder Lean, realmente un líder que trabaja para desarrollar a las personas con la visión cliente. Y creo que eso es importante tenerlo hasta acá. Y aquí hay pues es como un comentario, pero no sé si Javier quiere decir algo sobre eso que hace Rafael Díaz, lo voy a leer textual, dice así: tengo varios hermanos médicos y mi papá fue médico y yo sentía que los médicos eran dioses. Por eso me interesa cómo Lean se puede ayudar, cómo Lean puede ayudar a los pacientes, sobre todo desde el punto de vista humano, para que no se sientan menos. ¿Usted qué nos dice, Javier, acerca de ese comentario tan importante? Ese comentario es un comentario muy atinado, muy correcto, ¿no? Que siempre hay una concepción de que los médicos somos difíciles de trabajar, digamos así, con distintas áreas del hospital. Acá, ¿cómo hicimos nosotros en nuestra institución? Al principio iniciamos toda la transformación en las áreas no médicas. Entonces trabajamos en farmacia, trabajamos en bioquímicos, trabajamos en el área de compras, recursos humanos, etc. Eso generó un movimiento institucional muy importante que la gente, ya los médicos empezaron a preguntar de qué se trata porque le había mejorado también el trabajo a ellos. También hubo que llevarlos, yo me llevé a Estados Unidos 5 médicos a formarlos en esto, pero eran médicos que ya entendían que algo de esto es interesante. Entonces los llevamos a ver cómo se trabajaba en la Academy for Excellence in Healthcare en Ohio State. Y después trajimos de allá para acá y ahí anotamos más médicos y también no médicos. Entonces, la formación continua. Nosotros acá dentro de nuestra institución, una característica del trabajo en equipo. No se acepta el médico ese que es tradicional, ¿no? Ese es médico que lo sabe todo. No se acepta. Eso ya de entrada esta institución nació así. Pero es muy común verlo. Entonces, es difícil a esos médicos hacerlos entrar en razón al principio, pero con resultados realmente, con ver lo que le agregan valor a los procesos, al paciente, a la gente que está contenta, porque la gente que trabaja en estos ambientes es un ambiente muy lindo, muy lindo. Y eso contagia, y eso les despierta la inquietud, y ya ahí ya lo tienes, ¿no? Y ahí tienes que formarlo, ¿no? Ahí tienes que, sí o sí. Yo quiero fortalecer un poco el comentario de Luisa, la manera como ella hizo la pregunta y lo que estás diciendo con una palabra clave, cómo despertar interés, fue la pregunta de Luisa. Yo creo que ese tiene que ser uno de los caminos. Una de las cosas que John Chuck dice muchas veces en sus conferencias y en las conversaciones es que una de las preguntas que menos le gusta a él es cuando la gente pregunta cómo convencer al otro.
pero es que convencer al otro es un trabajo complicadísimo. ¿Cómo va a convencer usted? Entonces, el camino que yo les propongo es cómo despertar ese interés, cómo podemos sembrar en el día a día ciertas cosas para que la gente abra un poco los ojos, y para eso hay entrenamiento, hay herramientas, se está hablando Iván de los ciclos de mejora, de los ciclos Kaizen, etcétera, etcétera. ¿Otra pregunta del Quiero decir público en algo, este bloque? perdón un momentico, es que quiero Dale. poner algo el tema de cómo vincular a la gente, es que hay una cosa y es que cuando ya se comienza a percibir la dinámica del Lean y comienzan a verse esos resultados que les digo y la gente, entonces la gente se va enganchando, o sea, no es posible que haya un equipo de 4 o 5 personas donde 3 estén con Lean y el otro no se queda, o sea, ya se le pega. En el caso nuestro lo vivimos mucho y yo particularmente lo vivía porque yo comenzaba a caminar en los talleres, en cualquier parte y la gente se me acercaba a dar, ve, ¿y por qué no hemos visto esto? Yo los he visto a ustedes hablando de tal cosa y ¿por qué no le ponen tal otra cosa? Pero mire que hay una cosa y comienza esa dinámica. Nosotros decimos que es un tren que están dando y la gente comienza a subirse y luego la gente no se puede Claro, quedar. esa historia que Luis está contando es una historia que viví en un Gemba con Iván Darío en Sofasa, ¿no? Iba recorriendo el Gemba y me marcó mucho porque todas las personas se acercaban a mostrar el progreso y las mejoras que estaban haciendo y a poner otros desafíos, ¿no? Sí. Entonces es un trabajo de años, ¿no? Es un trabajo que va a llevar años, pero es un trabajo que puede comenzar hoy mismo para los que no han comenzado. Es un trabajo que se puede fortalecer para los que ya están en este mundo y para los que ya les picó el bichito del Lean. Una vez pica, esa vaina no tiene cómo devolverse. No hay vuelta atrás. ¿Alguna otra Para esto sí pregunta, no hay Angélica, para vacuna. ir cerrando este bloque? No, ¿ya vamos Pregunta a del pasar al público. trabajo en equipo? Ya estamos en trabajo en equipo. Ya estamos aquí en la última pregunta. No sé si tengamos otra pregunta por aquí del público que queramos resolver. Bueno, pues aquí hay cosas. Dice, ¿cuáles son los puntos claves que ven en las personas para que éstas puedan incorporar a su equipo el trabajo Lean? Pregunta Jason. Puntos claves que ven en las personas para que éstas se puedan incorporar a su equipo de trabajo Lean. Yo voy a opinar algo muy simple, pero la gente que es curiosa, la gente que es curiosa, la gente que tiene ganas de aprender, es gente que uno, digamos así, es un imán, ¿no? Que uno atrae y lo pone dentro del equipo, porque esa gente es la gente que después, digamos así, genera esa transformación más rápido. Entonces, gente curiosa, gente que quiere aprender, gente inquieta, eso es algo que nosotros buscamos. Ok. En el caso nuestro, es parecido y es muchas veces buscamos gente que quiera desaprender, buscamos gente que salga de los estándares. Yo soy director de calidad, pero muchas veces digo, no, venga, si tenemos que modificar el estándar, lo modificamos, pero si sabemos que es un beneficio para la organización, para el cliente, Dios, no nos podemos cuadricular. Y esos son de las experiencias precisamente que cuando precisamente uno sale del cuadro, y sobre todo en un sistema industrial, la gente dice, viejo, es que ese es el camino, esa es la parte que necesitamos porque hoy precisamente la gente no quiere estar dentro de un cubo. Entonces precisamente el Lean lo que le permite a las personas es salir de ahí. Entonces lo que buscamos es gente, me disculpan, irreverente. Ok. Suena Y muy otra bien cosa ese que estaba, ¿cómo va a ser esos Kaizen de manera transversa, ¿no? Involucrar a esas personas que han estado muchas veces en departamentos y que no se han querido ver con el objetivo de crear una mejora que los impacte a todos, ¿no? Maneras de poder crear el ambiente y la atmósfera para que como consecuencia tengamos un mejor trabajo en equipo. Entonces, eso es algo súper importante. Yo creo que entonces ya con este último bloque de trabajo en equipo cerramos. Hablamos entonces de cómo partir de un liderazgo Lean, de ir a ver usted mismo, ir al Gemba, ¿Alguien dar y quiere ganar decir algo más, confianza. André? Sí, ahí Juan, Dale. quería complementar que algo muy importante para mí, para los que forman equipo, es que cada jugador de un equipo tiene que considerar el equipo mucho más importante que a sí mismo. ¿Bien? Ese es un muy buen jugador para el equipo.
el que va a ver el bien del equipo por sobre el bien personal. Y eso es haber seleccionado bien a ese jugador para ese equipo. Perfecto. Correcto. No Y solo el que quiere ser estrella fugaz y solitaria, sino que quiere trabajar con todos. Yo veía la no, foto al inicio de Karen Ross, ¿no? Ella siempre dice, 1 más 1 es mucho más que 2 cuando se trabaja en equipo, ¿no? Y es justamente eso. Sí, total. ¿saben una palabra también que buscamos? Qué pena. Y de pronto yo pienso, Javier, que también, y los que estamos en esto, cuando se vuelve uno tan apasionado esto, es sacrificio. Hoy realmente en nuestras labores necesitamos gente que esa pasión los envuelva de una manera que de verdad transformen. Yo hay veces digo que si no existe eso, realmente es muy difícil hacer un cambio. Entonces, precisamente necesitamos ese tipo de cosas. Y hay un tema que de pronto no tratamos, Juan, y que me parece muy importante precisamente para difundir toda esta parte de cultura Lean, y son las áreas y para demostrar el compromiso que tienen las organizaciones con esta cultura, son las áreas de entrenamiento para las personas. Si tú no desarrollas en tu organización lo que llamamos escuelas de formación o áreas de entrenamiento operativo, en el cual desde cualquier nivel, y es una solicitud para que le hago a todos, las personas tienen que crecer, una sociedad tiene que crecer y tenemos que generar esos espacios y esas competencias que hoy son muy simples de manera digital, presencial, pero que exista porque cuando en una organización usted entra y ve áreas de entrenamiento, usted dice, estas personas, esta organización está comprometida con su personal. Y eso es lo que genera esa vinculación y ese compromiso con las organizaciones. Entonces, de verdad, eso no lo podemos olvidar porque se me estaba pasando y una de las características que debe tener el Lean es esas áreas, esa parte de crecimiento a todos los niveles de la organización y generar esos espacios donde los puedan desarrollar. Perfecto. ¿Tenemos espacio para responder una pregunta más? Pues ya nos pasamos un poquito de la hora, 4 Ok. minutos, pero si la tienes, es... Sí, una sola pregunta y es, Luis Carlos Rojas pregunta en sus organizaciones, ¿cómo han hecho match entre Lean y la transformación digital? De una manera muy breve para que podamos enriquecer esta pregunta que es bien interesante. ¿Tienen un comentario? Es interesante y digamos que lo tenemos también vivido y es que uno en la era moderna donde tenemos acceso a mucha tecnología, hay una situación en la que se está llegando la tecnología y me llega la empresa y quiero saber qué hacer con la tecnología y no al contrario, como debería ser. Y es yo manejo las cosas y cómo pongo la tecnología a mi servicio y no poner la tecnología a funcionar solo porque llegó. Entonces, en la medida que uno entiende desde la base qué es lo que mide, cómo lo mide, pues lo que la tecnología le va a ayudar es para tenerlo más rápido, o sea, tomar decisiones más rápido, pero no poner las personas a trabajar para la tecnología. Eso es un tema, es mejor seguir haciendo el cuadrito a mano y que las personas llenen el cuadro y que lo hagan así, entendiendo lo que va a hacer, a que tengan una tecnología, una PAL, una lo que sea, que le haga maravillas, pero que nadie está entendiendo por qué están saliendo esos datos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso de la tecnología es buena si se pone al servicio de los objetivos y no al contrario. Muy bien. Perfecto. No podemos automatizar y digitalizar el desperdicio. Es una de las frases que tenemos mucho dentro del mundo Lean. Hay que tenerlo, hay que aprovecharlo, pero busquemos siempre generar el valor hacia el cliente final. Dale, Iván. La parte de tecnología y la parte digital, yo trato de ver siempre, ¿verdad?, todo como una oportunidad. Y ese es de verdad, ese es el mindset que hay que tener. O sea, porque realmente el mindset del Lean es progreso. La parte digital, hoy lo que tenemos que ayudarnos, porque estamos en un mundo de datos. O sea, estamos en una red de datos que tenemos datos por todos lados. Y realmente el foco que le estamos dando a esa parte digital, en la parte nuestra, es buscar la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Las organizaciones están llenas de KPIs, de indicadores, que muchas veces no se hablan entre ellos. Y lo que estamos buscando es hoy, ¿cuál es la convergencia para poder identificar focos de trabajo en los cuales realmente con una sola acción puedas impactar más de 3 indicadores?
Entonces, realmente lo que estamos buscando hoy con esta parte digital es precisamente tener más foco, o sea, ser más estratégicos y poder identificar las causas de las cosas. Entonces, hoy realmente lo que tenemos que ver es cómo vamos a aprovechar esta parte digital, esa transformación, esa cantidad de datos al servicio de las organizaciones. Yo quiero complementar, estoy totalmente de acuerdo. En el desafío que tenemos nosotros en la medicina es perder el contacto con el paciente a través de la digitalización. Pero es muy importante porque en este momento justamente la telemedicina ha ayudado a acercar al paciente que no puede trasladarse por la cuarentena a su médico. Entonces, para nosotros, comparto 100%, la tecnología es muy buena, pero tenemos que saber cuándo utilizarla y no reemplazar cosas que son realmente muy buenas visuales, el visual management, eso para nosotros es muy importante y es muy difícil a veces eso reemplazarlo con la tecnología. Muy bien. Bueno, perfecto. Yo pienso que ya hemos cumplido el tiempo, nos hemos pasado unos minutos. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos. Muchas gracias a Iván Darío, Luis Guillermo, Javier, Angélica, por esta gran tarde, este espacio para poder compartir lo que nos apasiona, lo que nos gusta, y los invitamos a todos, a toda la comunidad Lean, a que se integren a nuestros programas de Lean Management, a que nos encontremos en las redes, a que compartamos casos de éxito, casos de fracaso, aprendizajes, artículos, y es la manera como nosotros podemos crecer, es compartiendo qué estamos haciendo y cómo podemos nosotros seguir creciendo. Vale, muchas gracias a todos. Aquí ya todos empiezan a despedirse. Gracias por acompañarnos. Excelente, muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias.